Hebreos 10, capítulo 10, versículo 12. Ponga mucha atención. Ya lo tiene, dice la Escritura. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos a orar. Cierra sus ojos y vamos a orar. Porque cerramos nuestros ojos en signo de reverencia, de humildad, de petición sumisa al Espíritu Santo, de que esta palabra llegue a nuestro corazón, de que nada nos distraiga, de que nada nos interrumpa, de que la semilla no caiga al lado del camino, ni en espinas o pedregales, que tenga profundidad de tierra para que la raíz no se seque y así podamos dar fruto a 30, 60, 100 por uno, que significa cada día ser más y más parecidos a Jesucristo. Tú eres la meta de renovar nuestra mente, Señor, y siempre lo serás. En el nombre de Jesús te amamos. Amén, Dios. Estamos estudiando Cristología bíblica. Estamos en el tema 18, el bloque A, la persona de Jesucristo. Nos quedan 3 temas, el que vamos a ver el día de hoy, y 2 temas más para terminar el primer bloque. Pasaremos al segundo bloque, los estados de Jesucristo. Terminaremos con un tercer bloque, los oficios de Jesucristo. Yo calculo que van a ser como 45 a 50 enseñanzas, entonces todavía no vamos ni a la mitad. Así que agárrese bien. Hasta el momento en el estudio de la persona de Jesucristo, ya entendimos que Jesucristo es al mismo tiempo plena y completamente Dios y también un perfecto y total ser humano. A esta doctrina se le conoce como unión hipostática. Esto lo vimos durante varias semanas. 2 semanas hablando acerca de la humanidad de Cristo. 3 semanas hablando acerca de la divinidad de Cristo. 3 semanas hablando acerca de la unión hipostática y el misterio de la unión hipostática. Las implicaciones de la unión hipostática. El no comprender bien esta doctrina de la unión hipostática, estas enseñanzas, o definitivamente la gente que las ignora, es lo que ha causado grandes herejías a través del tiempo. Antes de continuar y hablando de las herejías, quiero aclararle algo y quiero que me vea y ponga mucha atención. Durante 3 semanas hablamos de las herejías cristológicas, herejías modernas. La semana o el último tema hablamos de herejías modernas y vimos como 15 o 20 conceptos. No se trata de que se los aprenda de memoria, no se sienta así como que, ay, ¿cuándo me voy a aprender eso de memoria? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo es posible? Yo ya no quiero venir, eso es mucha información. No es aprender de memoria y al detalle cada uno de los términos. Voy a ser sincero con usted. A mí también hay veces que de repente tengo que buscar nuevamente y decir, sí, el monofisismo es esto, el eutiquianismo es esto. Hasta los nombres parecen trabalenguas. No se trata de que nos los aprendamos al detalle y de memoria cada uno. El fin es estar enteramente preparados y poder distinguir la verdad de la casi verdad. Esto para evitar extraviarnos en los errores doctrinales. Por ejemplo, si una persona de los llamados mesiánicos viniera un día o usted tiene un encuentro y le dice, yo soy cristiano, y le dijera, yo también soy mesiánico, yo creo en Jesús el Mesías, yo creo que es un enviado de Dios, un hombre de Dios, pero no es Dios. Usted no se va a poner a decirle en ese momento, no, eso es el ebionismo, tú vienes del siglo primero. Obviamente no, a esa hora ni se acuerda, pero usted sabe que cuando dice que Jesucristo no es Dios, entonces ahí dice, como decía las antenitas de vinil se activan, a ver, aquí algo, no me digas que Jesucristo no es Dios. Y como es a todo lo que hemos venido viendo, ya llegan de repente esas ideas a nuestra mente, y si alguien le dice que Jesucristo no es hombre, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, los menonitas, ¿ustedes saben quiénes son los menonitas? Si los han visto vendiendo queso en las avenidas. Ellos creen en una especie de docetismo. Ellos dicen que Jesús no nació con parte humana o siendo 100% un ser humano. ¿Esto es verdad?
No, bíblicamente es una contradicción. El propósito, ¿por qué le digo esto? Es que usted entienda y aprenda a distinguir la verdad de las casi verdades. Una vez aclarado esto, vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy, que se titula La enseñanza cristológica en la época de la Reforma. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Va a ser rápido, como usted puede darse cuenta. Tenemos preparados los elementos para tomar la Santa Cena, la Cena del Señor. Y ahorita va a entender por qué esta enseñanza se liga de este modo, por qué quise hacerlo de esta manera. No nos va a dar tiempo, ni es el lugar para adentrarnos en la historia de la Reforma. La historia de la Reforma en sí es muy extensa. Solo basta con recordar que la Reforma Protestante es un movimiento que oficialmente inició el 31 de octubre de 1517. Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania, aunque 100 años antes, gente como Tyndale o como John Huss ya habían comenzado, precursores de la Reforma. ¿Qué es la Reforma? El movimiento de Reforma, como su nombre lo indica, fue promovido por hombres de la época del siglo XVI, por ahí del año 1500 al 1600, de crear una nueva iglesia cristiana, sino que querían reformar, darle la forma correcta a la iglesia que ya estaba establecida. Pero como hubo una negativa de los dirigentes del catolicismo, se dio una ruptura entre los líderes reformadores y la Iglesia de Roma. Esto dio como resultado el surgimiento de lo que hoy en día se conoce como denominaciones históricas. ¿Cuáles son las denominaciones históricas? Luteranos, anglicanos, reformados, presbiterianos y bautistas, nada más. Los pentecostales, no. Ellos empezaron en 1900 con Charles Parham, o sea, 400 años después. ¿Qué le estoy diciendo? La Reforma empezó en el siglo XVI. Lutero, Calvino, Ulrico Zwinglio, varias personas dijeron, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo en esta iglesia, la iglesia de Roma, no es correcto. Está mal la doctrina, está mal la liturgia, está mal la forma en que vivimos. Hay que reformar otra vez esto. Como la iglesia de Roma no quiso entrar en razón, lo que ellos hicieron fue decir, entonces vamos a tener que separarnos de ti. La gente que se adapta o que quiera seguir la doctrina que estamos enseñando, fundamos nuevas denominaciones, las llamadas denominaciones históricas. Estas denominaciones históricas también tenían cristología, obviamente, de modo que se basan en la persona de Cristo y no van a tener cristología. De eso se trata el tema. La teología de la Reforma aceptó en general, al igual que la Iglesia Católica Romana, escuche bien, en eso sí tenemos en común con la Iglesia Católica Romana. No soy jesuita, no soy católico. ¿Te acuerdas? Nos decía el pastor Luis Rodas cuando vino, él nos platicaba, es algo muy parecido. Cuando nosotros salimos del movimiento pentecostal decían que yo ya me volví católico. Fue lo que anduvo mucho ahí. Pues a él le fue peor, a él le decían que ya era jesuita, que él era un jesuita disfrazado. Entonces no somos jesuitas, no somos católicos, pero sí compartimos algo en común con la Iglesia Católica, es el Concilio de Calcedonia. Esto lo hemos venido viendo, el Concilio de Calcedonia, donde quedó bien establecido lo que es la doctrina de Cristo. La teología de la Reforma se añadió a la confesión de fe del Concilio de Calcedonia. Con palabras más o palabras menos, lo pusieron en las confesiones como de Westminster, la Confesión Bautista de Londres o el Catecismo de Heidelberg. Aún así, a pesar de que los reformadores tenían en común el Concilio de Calcedonia, hubo diferencias muy importantes entre los líderes de la Reforma, al grado de que se separaron los movimientos, de que no pudieron convivir juntos. Por ejemplo, la historia nos muestra que las diferencias cristológicas hicieron que Martín Lutero, y en este caso no tanto Calvino, uno antes que fue Zwinglio, que fue el antecesor de Calvino, no pudieron estar juntos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, por las diferencias cristológicas. Aunque todos decían, nos apegamos a la confesión de Calcedonia, no era así.
Por así decirlo, son tres las corrientes cristológicas que vienen de la época de la Reforma del siglo XVI. Su impacto influye en la actualidad, no solamente en sus denominaciones, también ha influido en el mundo cristiano en un tema muy delicado en el cristianismo, que es la Cena del Señor. Lo que hizo el movimiento de Reforma y la cristología que tuvieron repercutió hasta nuestros días en lo que es la Cena del Señor. Ahorita lo vamos a ver. El primer grupo, los anabaptistas. ¿Qué significa anabaptistas? Que te vuelven a bautizar. Le llamaban así porque para los reformadores luteranos y para los calvinistas el bautizo que te daban de pequeño, de bebé, era suficiente. Para los anabaptistas decían, no, te tienes que volver a bautizar ahora sí en la verdadera fe. Por eso es que se les llamó anabaptistas a este movimiento. La primer postura que vamos a ver es esta rápidamente. Ellos resucitaron un antiguo error. Ellos decían que el cuerpo de Jesús no fue concebido en el cuerpo de la Virgen María. Ellos creían que el cuerpo de Jesús bajó del cielo ya formado y que solamente pasó por el vientre de María, por el útero salió como si fuera un canal. Alegaban, como los docetistas del primer siglo, que el Verbo no podía unirse verdaderamente a la naturaleza humana por medio de Miriam o de María, o de lo contrario Jesús hubiera tenido el pecado original. Obviamente olvidaban que por medio de la naturaleza divina Cristo estaba exento del pecado original. Esto ya lo vimos, no nos vamos a detener mucho tiempo en ello. El Espíritu Santo en Lucas 1:35 no vaya, dice que el ser que nacerá será llamado santo al Señor. Fue el Espíritu Santo y la naturaleza divina la que hicieron que el Señor no naciera con naturaleza pecaminosa. Aunque pocos, en la actualidad algunos grupos evangélicos, en específico los menonitas, que son descendientes directos de los anabaptistas, mantienen esta postura cristológica. Un menonita, si tú le preguntas su cristología, te dice, Jesús no tenía cuerpo humano. Jesús ya bajó de forma como si fuera un ser humano y salió únicamente por el vientre de María, pero él no era un ser humano. El segundo, los luteranos. Los luteranos, aquí ya está un poquito mejor, pero no tanto. Martín Lutero, que él decía algo, no se llamen luteranos, yo no di la vida por ustedes, fue Cristo, llámense cristianos, pero sus seguidores aferrados, desde yo soy luterano, el pobre Lutero murió con esa situación, pero bueno. Martín Lutero se apegaba al concilio de Calcedonia, pero su cristología tenía algunas manchas de monofisismo. ¿Se acuerda qué es el monofisismo? Que las dos naturalezas, humana y divina, se juntaban en una tercera y nueva naturaleza. Aunque él decía, no, yo creo en el concilio de Calcedonia, a la hora que redactó su cristología, se veían manchas de monofisismo. Esto por una mala interpretación de la cita de Hebreos 10:12. Vamos a leerlo nuevamente y ahorita vamos a entender bien qué dice Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y esta es la parte que Martín Lutero no interpretaba correctamente, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahorita vamos a entender qué significa esta frase. Martín Lutero, él decía, no es lo que dice la interpretación correcta, pero él decía, si Cristo se ha sentado a la diestra del Padre, la diestra del Padre está en todas partes, porque el Padre es omnipresente, quiere decir que Cristo está en todas partes. Y como Cristo está en todas partes, Él puede estar físicamente en el pan y en el vino en la cena del Señor. A esta doctrina se le conoce como consubstanciación.
Le repito, no se tiene que aprender los términos, solamente se lo digo porque tienen un nombre. Cuando usted y yo discutimos con alguien, no se le dice, eres consubstancionista. No, tú nada más le dices, eso no es posible y ya. Es la consubstanciación. Martín Lutero creía en la consubstanciación, que es en parte o compartido. Y esto es transformar. Por ahí así más o menos puede decirse. En la Cena del Señor, Martín Lutero tenía una situación. Él decía que cuando tomábamos la Cena del Señor, aquí el pan o la galleta en este caso, y el vino que está aquí, era pan y vino, pero al mismo tiempo era la carne y la sangre de Cristo, literalmente, no espiritualmente, no representado. Él decía, literalmente, si el cuerpo y la sangre de Cristo están a la diestra del Padre y la diestra del Padre está en todos lados, entonces el cuerpo y la sangre de Cristo pueden estar presentes en el altar cuando tomamos la Santa Cena. Eso decía Martín Lutero. La doctrina que era aceptada, ya que estamos en esto, ya que estamos hablando de la Santa Cena, es la transubstanciación. Esto es lo que cree el catolicismo romano todavía hoy en día, transubstanciación. La transubstanciación significa que en el momento en que el sacerdote toma el pan, hace la oración, hace el rito, de hecho los reformadores le llamaban su magia en forma de mofa, y tienen mucha razón. Ellos decían que en el momento, dicen hasta la fecha, que en el momento que ellos hacen el rito, su rito de magia, literalmente el pan y el vino se convierten en la carne y la sangre. Aunque tus ojos no lo puedan ver y no lo puedas entender, esto ya no es pan y vino, esto ya es carne y sangre. De hecho, a la hostia que ellos consagran le llaman el Santísimo. Lo ponen en una urna como de sol, en una especie como de sol, y lo ponen ahí. Un católico devoto, cuando va al Santísimo, ellos ya hicieron la transubstanciación, lo ponen ahí, y cuando va en procesión el sacerdote, un católico devoto se tiene que hincar, porque dice, allí literalmente está Jesucristo, su carne y su sangre. Cuando un católico que de verdad sabe lo que es el catolicismo ve el pan y el vino, ellos entienden que se convirtió por completo. Yo no sé cuántos de ustedes comulgaron, yo nunca tomé pan y vino en la iglesia católica. ¿Te dan vino? No, ya no. Tiene muchos años que no dan vino. Los que lo llegan a hacer están en rebeldía de Roma. Roma únicamente aprueba una especie. ¿Qué es una especie? La Santa Cena nosotros la damos en dos especies, que es pan y vino. El dogma católico dice únicamente una especie, pan. Lo que llegan a hacer, si acaso, es que remojan la hostia y te la dan. Pregunta, ¿te dejan agarrar la hostia con la mano? Porque es Cristo. Tú no lo puedes tocar, es el Señor Jesucristo, es su carne y su sangre. Es más, hay algunas donde en la liturgia está el monaguillo con una cuchara grande y pasa y está ahí. ¿Sabes para qué es? Para que el Cristo Todopoderoso no se caiga al suelo. Pues si es Cristo y es Todopoderoso, ¿cómo se? Pues que vuele. Obviamente nosotros no creemos, mucho menos, si no creemos en la consubstanciación, menos en la transubstanciación. ¿Qué significa eso? Si no creemos que están el pan y el vino al mismo tiempo que la carne y la sangre, menos creemos que fueron quitados y que fueron cambiados. La transubstanciación, el pan y el vino cambian literalmente, aunque tus ojos naturales no lo vean, y se vuelven el cuerpo y la sangre de Cristo. A partir de la época de la Reforma Protestante, es que los grupos ajenos al catolicismo romano, en su gran mayoría, administramos la Santa Cena en las dos especies, pan
y vino. ¿Qué dice en realidad Hebreos 10:12? Que Cristo está en todas partes. Ahora, quiero que ponga mucha atención. Aquí la controversia está porque no estamos hablando de la parte divina. El cuerpo y la sangre, ¿qué parte es? La parte humana. Entonces, ¿la parte humana puede ser omnipresente? No. Ya lo entendimos, ¿verdad? Ya eso lo vimos hace varias clases. Si no se acuerda, búsquelas en internet, óigalas otra vez, léalas de nuevo y va a ver que va a renovar su entendimiento cada vez más. La situación aquí es que Lutero decía, ok, la parte humana no puede estar en todas partes, pero ¿qué crees? La parte humana está con el Padre. El Padre está en todas partes. Entonces aquí puede estar el pan y la sangre y la carne de Cristo. Hebreos 10:12, vamos a leerlo nuevamente y vamos a ver qué dice. Dice, pero Cristo ha ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Ojo, aquí esta parte de un solo sacrificio, por eso no creemos tampoco en la transubstanciación, porque lo que dice el dogma católico romano es que bajan a Cristo del cielo, lo sacrifican y te lo dan a ti. ¿Cuántos sacrificios dice? Uno. ¿Para qué lo bajas y lo sacrificas otra vez? Esto no es cierto. Dice, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Dice Hebreos 10:12 que Cristo está en todas partes, su parte humana. La respuesta es un rotundo no. En este pasaje lo que encontramos es la gloria que el Padre comparte con el Hijo. Aquí este pasaje de Hebreos nos está diciendo que el Padre comparte su gloria con el Hijo por medio de dos antropomorfismos. ¿Se acuerda que es un antropomorfismo? Que es una figura literaria donde dice, por ejemplo, la Biblia que las manos de Dios, ¿Dios tiene manos? No, Dios es espíritu, pero cuando dice las manos, la boca, los ojos de Dios, le está poniendo una forma humana para que nuestra mente lo pueda entender y bajar a este mundo. Aquí el escritor de Hebreos usa dos antropomorfismos. Cuando dice la diestra del Padre, que es la diestra, la mano derecha del lado derecho, Dios es espíritu, por lo tanto no tiene cuerpo físico. No tiene manos, no tiene ni izquierda ni derecha. Solamente es una forma de decir que Cristo tiene un alto honor, como los reyes de la antigüedad, que sentaban de su lado derecho a las personas más importantes del reino. En la antigüedad, los reyes tenían su trono y del lado derecho. Del lado izquierdo el que se sentaba era nadie, pero la gente que sentabas del lado derecho, de hecho muchos les ponían otro trono junto con ellos, cuando entraban al palacio y veían que alguien estaba sentado de su lado derecho del rey, decían, este está en el mismo nivel que el rey. El rey lo ha puesto a su altura, merece la misma gloria, la misma obediencia. Lo que yo le otorgo al rey, se lo tengo que otorgar a la persona que está sentada al lado derecho. No estaba diciendo que literalmente se sentó, sino que le estaba dando gloria. Y ese es el segundo antropomorfismo, que solamente complementa el anterior. No estaba sentado como tal en un trono, sino que únicamente habla de que tiene su trono. Apocalipsis 5:6, vamos a verlo, nos dice que está de pie. Apocalipsis 5:6. Cuando dice sentado, solo complementa lo anterior de que ha recibido autoridad, hablando como que está en un trono de autoridad, pero en la visión de Apocalipsis 5:6 aparece de pie. Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba, ¿qué dice? ¿Cómo estaba? ¿De pie quién? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, dice, como inmolado. Hasta ahí nada más. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, y habla de la omnisciencia, omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Los 7 cuernos, 7 ojos hablan de eso. Aquí la Biblia nos dice que el Cordero estaba de pie para indicar que a pesar de que murió, ha resucitado.
entonces, Hebreos 10:12 dice que Cristo, que el cuerpo de Cristo está en todos lados. No, Hebreos 10:12 únicamente el escritor de Hebreos está diciendo, oigan, Cristo es igual de glorioso y maravilloso que el Padre, y nada más, no está diciendo otra cosa. Podemos decir que Jesucristo ciertamente sí está en todas partes, pero en su naturaleza divina. Es erróneo decir que la naturaleza humana, es decir, que su parte de hombre es omnipresente. La tercera, y con esta terminamos, la tercera postura la reformada o calvinista, y es a la que nos apegamos, y ahorita va a ver por qué. No es que Calvino sea mi ídolo. Fue Juan Calvino, entre los reformadores, quien más se apegó a la confesión del Concilio de Calcedonia. En su obra magna, La institución de la religión cristiana, si usted tiene la oportunidad de bajar este libro, de leerlo, realmente no está difícil de digerir. En el libro 2, capítulos 12, 13 y 14, habla su cristología y se ve que está apegado al Concilio de Calcedonia. El legado de Juan Calvino a la Iglesia reformada en la cristología es visible. Los reformados afirman la unión hipostática en todo sentido. Tanto Zwinglio como Calvino argumentaban en contra de Lutero. ¿Por qué los luteranos y los calvinistas no se unieron por esta situación? Que los calvinistas decían, no, el cuerpo de Cristo no puede estar al mismo tiempo que el pan, la sangre de Cristo no puede estar aquí al mismo tiempo que el vino, no puede estar en todos lados. Por esa situación no se unieron, porque ya estaban uniendo cuando firmaron los documentos de la Concordia, por ahí de 1570 y tantos. Ellos decían que esto no puede ser así. Para los reformados, la doctrina luterana va en contra de Calcedonia y parece que está hablando de monofisismo. Concretamente decían, si Cristo tiene un cuerpo omnipresente, entonces no es un cuerpo humano. Asimismo, si el cuerpo humano es omnipresente, quiere decir que ya fue reemplazado. En ambas posturas contradicen la unión hipostática. La repercusión en el sacramento de la Santa Cena es muy importante, pues a diferencia de la transubstanciación y la consubstanciación, la posición reformada es la que nosotros creemos, solamente una A, no cambia, no se transforma. A lo mejor fue un poquito de teoría, pero es importante que lo sepamos. Ahorita que vamos a tomar la Santa Cena, al igual que Juan Calvino, que Ulrico, nosotros nos apegamos a la asubstanciación, aunque el término como tal no lo vas a encontrar muy seguido, pero ellos, al igual que nosotros, no creían que esto se convierte ni en parte, ni siquiera un poquito en la carne y en la sangre de Cristo. No se transforman de ningún modo. Jamás van a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no significa que la cena del Señor la vemos solamente como un acto ceremonial. El pan y el vino representan la carne y la sangre que Cristo, nuestro Salvador, entregó como pago por nuestros pecados. Escuche bien, esta es la posición que tomamos en la cena del Señor. Al igual que el bautismo, va a haber bautizos. La gente que se quiera bautizar necesita acercarse conmigo para que les enseñemos correctamente qué es el bautizo. El bautizo es una señal externa de algo que ocurrió internamente. Internamente tú has sido regenerado y naciste de nuevo. La señal externa es el bautizarte. Al igual, también la Santa Cena es una señal externa de algo que ocurre internamente. No solamente es una representación o un memorial.
al igual que los reformados, es algo espiritual lo que sucede aquí. Esto es una señal visible de nuestra diaria comunión con Cristo. Vamos a una última cita, 1 Corintios 11, 27 y 28. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Es nada más una ceremonia? No. Aquí baja el cuerpo y la sangre de Cristo tampoco. Es algo espiritual, como el bautizo. Sí es un sacramento que exterioriza algo que está interno. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe estas palabras? 1 Corintios 11, 27 y 28. Dice: de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, ¿qué es indignamente? Que no tiene una comunión, no tiene una vida cristiana genuina. Tomamos un discipulado, 24 temas en los cuales vimos que Cristo en nosotros nos lleva a vivir la vida cristiana por medio de conocerle, y cuando le conoces le amas, cuando le amas le quieres conocer. A esto se le llama tener comunión con Jesucristo. Esa comunión interna se manifiesta externamente por medio de la Santa Cena. Vamos a seguir leyendo. Por eso dice: cualquiera que come este pan o bebe de la copa del Señor indignamente va a ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, únicamente lo que estamos haciendo es que lo que nosotros internamente llevamos una vida de comunión con Cristo, lo vamos a externar delante de mis demás hermanos. Quiero que se pongan sobre sus pies y cierren sus ojos, por favor. Nosotros no creemos que literalmente baja el cuerpo y la sangre de Cristo aquí, pero tampoco le quitamos el sentido espiritual que esta ceremonia tiene. Quiero que cierre sus ojos. Quiero terminar esta parte de Cristología leyéndole lo que dice la Confesión de Londres acerca de la persona de Jesucristo. Nosotros, como ya pueden ver en la manta, nos apegamos a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Lo que esta confesión dice, nosotros nos adherimos y lo creemos también. Hablando del Hijo de Dios, dice que es la segunda persona de la Santa Trinidad, que es Dios verdadero y eterno, que Él es el resplandor de la gloria del Padre, de la misma sustancia del Padre e igual al Padre, que Él hizo el mundo y que Él lo sostiene y gobierna en todas las cosas que ha hecho, que cuando llegó la plenitud de los tiempos, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades, pero sin pecado, que fue concebido en el vientre de la Virgen María, cuando vino a ella el Espíritu Santo y la cubrió la sombra del Altísimo. Así, al nacer de una mujer fue hecho de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según la promesa en las Escrituras. De esta manera, las dos naturalezas, completas, perfectas pero distintas, se unieron. No se van a volver a separar, se unieron en una persona, pero no se convirtió en una tercera naturaleza y no se confunden entre sí. Esta persona, Jesucristo, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero solamente es un Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Eso es lo que creemos. Llegará el tiempo, espero, que nos dé el Señor oportunidad de estudiar la confesión de fe. Vamos a ir paso por paso, tema por tema, versículo por versículo, estudiando la confesión de fe, y va a quedar muchísimo más claro. Quiero que cierre sus ojos. Mis hermanas, si me ayudan ahora.